Quiero invitarle para que nos acompañe a la carta a los Efesios, el capítulo número 6, y podamos leer en la poderosa palabra del Señor. Efesios capítulo 6, versículos 18 en adelante, dice la palabra: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Que con denuedo hable de él como debo hablar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso que nos das, esta oportunidad para acercarnos a ti. Pedimos que nos des de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia y de tu bondad. Permítenos, Señor, entender tu plan y propósito, que es precioso para con nosotros. Ayúdanos, guíanos y fortalécenos. Te bendecimos en medio de este tiempo, y que tú obres en nuestras vidas y en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle para que en sus notas usted pueda tomar estos apuntes y pueda escribir: abrir, abrir. Una de las cosas que es interesante de la forma en la que nos acerca el apóstol Pablo a presentarnos toda la armadura de Dios es lo que continúa después de la presentación, y es cuando él hace este desarrollo precioso para que nosotros tengamos un entendimiento profundo, pero también un entendimiento preciso. Y es que presenta el desarrollo de la oración, y la oración no solo por todos los santos, sino la oración específica. Él pide que se ore por él, porque también todos, no solo los que están necesitados, los que están enfermos necesitan oración, sino yo también necesito oración. Y entendemos que necesitamos todos de la oración, porque la oración no es solo con la inclinación para el necesitado, sino que todos de cierta forma necesitamos la oración. Y al necesitar la oración no quiere decir que necesariamente estamos en situaciones como a veces lo pensamos. Aquel que pide que oren por él es porque está mal, ¿no? Porque en cualquier momento, pues todos necesitamos oración. Y el apóstol Pablo, con los Efesios, o con la iglesia en Éfeso, hace un desarrollo en la presentación específica de qué necesita. Y en el verso 19 empieza todo este desarrollo puntual y preciso. Dice: y por mí. Y después de por mí, dice: a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y es interesante, la palabra que utiliza el apóstol Pablo aquí es la palabra abrir, que la Reina Valera versión 60 la traduce como abrir. Es la palabra anoixis. Anoixis. Entonces, anoixis nos habla de abrir, pero también tiene una connotación de pagar. Esta palabra, o este sustantivo femenino, aparece una sola vez en el Nuevo Testamento, exactamente en Efesios 6:19. ¿Sí? Se conoce como apax legomenon, que son las palabras que aparecen una sola vez. Una sola vez aparece esta palabra anoixis o anoixis. Entonces, esta palabra significa inicialmente abrir, ¿sí? Y en este versículo tiene una construcción interesante que se basa en algo que es importante que nosotros entendamos. Pablo, y la frase completa que pide Pablo es que su boca sea abierta, o cuando abra su boca. Pero tiene una connotación bien interesante, porque uno pudiera pensar: Pablo está orando y está pidiendo que pueda desarrollar el acto físico de abrir sus labios.
Pero aquí tenemos que tener un entendimiento diferente porque no solo Pablo se está refiriendo al acto de abrir como si no lo pudiera hacer, sino a lo que se refiere a la habilitación divina para poder hablar eficazmente. Quiero repetírselo. Pablo no se está refiriendo al ejercicio solo de abrir los labios, sino a la habilitación divina para hablar eficazmente, y esto es diferente. ¿Sí? Porque usted dirá, pero bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Igual es abrir la boca y es hablar. No, Pablo está siendo consciente de algo que necesita, porque todos podemos hablar, todos podemos comentar algo, pero Pablo entiende que no todo el mundo tiene esa habilitación divina para hablar eficazmente. Y esto es interesante como lo presenta Pablo. Este verbo tiene esa connotación, no simplemente, o este sustantivo, no simplemente es abrir meramente los labios y pronunciar palabras, sino es tener esa habilitación o ese desarrollo que nos permite hablar eficazmente. Todos hablan. Todos hablamos, pero mire, todos podemos pedir algo, pero la pregunta es ¿por qué hay unos que en su pedir reciben respuesta y otros no? Porque si todos hablamos del Evangelio, hay personas que son más eficaces a la hora de hablar del Evangelio que otros? Si es la misma palabra, son las mismas cosas. Entonces aquí Pablo nos está trayendo a la escena algo que es importante que entendamos. Todos podemos hablar, pero la pregunta es, ¿nuestro hablar, nuestro decir, nuestro abrir nuestros labios para hablar es un hablar eficaz? Todos podemos hacer una oración, pero ¿por qué se nota que hay personas que lo hacen de una forma más eficaz? Pablo no está pidiendo simplemente que se abra su boca física. Pide que en el momento mismo en que comience a hablar, Dios le dé las palabras precisas y adecuadas. Y esto lo empieza a cambiar todo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos hacer muchas cosas, pero no nos hemos puesto y también no hemos sido juiciosos en nuestra oración, en decirle, Señor, yo quiero hablar eficazmente. Yo quiero hacer las cosas de forma efectiva. Padre, unge mis labios para que cuando mis labios se abran, las palabras que yo hable sean las palabras precisas y adecuadas. Y esto es algo que nos debe llevar a reflexionar a todos y cada uno de nosotros. Todos tenemos la habilidad de oír, pero escuchar no lo hace todo el mundo. Hay personas que son buenas para escuchar. Todos oímos, pero no todos escuchamos. Y usted dirá, ¿cómo así? No es lo mismo. Oír es la capacidad que todos tenemos, pero escuchar es un desarrollo más eficaz del oír, porque me lleva a prestarle atención, a prestarle todos mis sentidos, a prestarle interés a aquel a quien voy a escuchar. Mira, nosotros, y pregúntese esto, ¿cuántos mensajes, cuántas palabras, cuánto has escuchado de Dios alrededor de a lo largo de tu vida? ¿Cuántos años llevas acumulados de escuchar, de oír? Pero ¿cuánto de eso realmente has escuchado, le has prestado la atención y ha dado fruto en tu vida? Y entonces ahí nos damos cuenta de que sí, oímos, pero no escuchamos. Podemos hablar, pero nuestro hablar no será eficaz. Y este es un desafío el que nos presenta el apóstol Pablo, porque pide para que al abrir su boca le sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. O sea, Pablo dice, yo no quiero que sea yo el que hable, sino que Dios sea el que ponga en mí eficazmente las palabras adecuadas. Lo que yo debo decir, lo que yo debo hablar. Porque puedo estar hablando cosas que no dan resultado.
El libro de los Salmos nos habla de algo que puede pasar y es que nos volvamos como ese címbalo que retiñe. Y no sé si usted ha escuchado, eh, hay una porción más específicamente también en Primera de Corintios capítulo 13. Quiero leérselo para que juntos lo podamos tener presente en nuestro desarrollo. Dice Primera de Corintios capítulo 13, que es la carta, la porción de la escritura de la carta a los Corintios cuando Pablo habla sobre el amor. Y quiero traerle esto a relación con esto que está pidiendo Pablo, porque mire lo que pasa. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y lo presenta y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Pero ¿a qué le quiero llamar la atención? Aquí Pablo está también haciendo el mismo desarrollo. De nada sirve lo que nosotros hablamos. En Primera de Corintios capítulo 13 nos lo presenta con la preeminencia del amor, lo importante que es tener el amor. Pero aquí en Efesios está haciendo una reflexión importante y es sobre la oración que pide Pablo para que él pueda abrir sus labios y hablar como debe ser. Entonces, Pablo físicamente puede y está físicamente y literalmente está encadenado, pero no quiere que esa condición física también se transporte a sus labios, a sus palabras, y eso lo lleve a no ser eficaz ni efectivo en lo que hable. Y usted dirá, ¿cómo así? Mire que hay algo que se nos presenta a todos. Las situaciones que nosotros enfrentamos vienen muchas veces a cambiar la forma en la que nosotros hablamos y nos referimos a algo. Cuando una persona es esclava de algo, entonces su hablar es acorde muchas veces a aquello de lo que es esclavo. Si en tu vida has cultivado el pesimismo, si en tu vida y en mi vida hemos cultivado el miedo, el temor, muchas veces nuestras palabras, nuestra boca también se encadena. Y por eso Pablo nos lleva a reflexionar sobre lo importante que es que el Señor nos habilite para hablar sin miedo, para hablar eficazmente, para tener un hablar correcto, un quehacer correcto. Mira, la misma escritura en otra porción nos llama la atención y dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Sabe, muchas veces no es que no le quieran ayudar, no es que no haya alguien que quiera acercarse a usted ni a mí, sino el problema es que no sabemos hablar eficazmente. Muchas veces no es que no nos quieran hacer el favor, es que no lo sabemos pedir. A veces somos muy toscos, a veces toscos en el sentido de no hacemos las cosas con tacto. Y necesitamos ser instruidos, necesitamos de esa gracia de Dios para abrir nuestros labios. Porque a veces abrimos nuestra boca a decir cosas que no son. A veces abrimos nuestros labios y hablamos en tonos que no son los que Dios quiere que nosotros usemos. Pablo puede abrir su boca físicamente, pero sabe que sin la obra de Dios sus palabras no tendrán poder. Sabe que depende de el factor principal y primordial que es el Espíritu Santo, que es el Señor. Por eso pide que sus labios al abrirse sean llenos de esa gracia de Dios para hablar con denuedo. Mamá, papá que me escuchas, necesitamos hoy decirle, Señor, yo quiero abrir mis labios, pero no para hablar como yo quiero, ni decir las cosas como yo quiero, sino para hablar, Señor, eficazmente con mis hijos. Usted que es tal vez jefe, necesita hoy necesito decirle, Señor, que al abrir mis labios yo pueda hablar eficazmente con aquellos que me ayudan en la empresa.
Tal vez usted tiene algún problema judicial y necesita ir y golpear una puerta, y tal vez hoy necesitamos decirle: Señor, dame las palabras, dame la gracia, enséñame a hablar, cómo pedir, cómo ir. Tal vez necesitamos que se abra hoy una puerta y necesitamos decirle: Señor, abre mis labios. Quiero hablar eficazmente. Lo he intentado en mis fuerzas, me he hecho imaginarios, pero yo quiero, Señor, que tú hables a través mío. Yo quiero que mis palabras tengan el poder. Mira las palabras de Jesús. Jesús se para frente a la tempestad y le dice al mar: calla, enmudece, y de una vez acontecen las cosas. En Jesús habita eso. Y si Él ha dicho que cosas mayores que las que Él hizo nosotros haremos, tenemos que abrirnos al espacio de poder entender que necesitamos aprender a abrir nuestros labios. Necesitamos aprender a hablar, a decir las cosas. Necesitamos hacer un desarrollo diferente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Tú y yo necesitamos acercarnos al Señor y decirle: Señor, yo quiero aprender a abrir mis labios. Pero no para decir sandeces y cosas que no son, no para generar conflictos, sino que mis palabras estén llenas de tu gloriosa presencia y yo pueda hablar eficazmente. ¿Qué necesitas para romper la roca que se ha convertido un corazón duro, unos oídos que se han cerrado? Tal vez son los de tu esposo, tu esposa, tal vez se han cerrado los oídos de tus hijos, tal vez se han cerrado los oídos de amigos, de personas, y necesitamos decirle: Señor, ayúdame a hablar como debo hablar, de la forma de vida, de la forma correcta. Señor, pon de tus palabras en mí. El abrir la boca es un acto divino. Y aquí este abrir señala la capacidad de hablar eficazmente para Dios. No es natural ni automática, es un don que Dios concede. ¿Por qué? Si todos predicamos el Evangelio, ¿por qué hay algunos que son más eficaces? No porque sean mejores que nosotros, sino tal vez porque han pedido a Dios desarrollar ese don, esa capacidad. Pero el problema es que muchas veces nosotros queremos echarnos para atrás. Moisés dice: soy torpe para hablar, no sé hablar. Y Dios responde a Moisés y le dice: yo abriré tu boca. Yo abriré tu boca. Mujer que me escuchas, el Señor quiere abrir tus labios, para que no sigas hablando como hablas y usando herramientas que no son, sino para que hables con la gracia de Dios y tus palabras tengan el poder y el respaldo de Dios. David en el Salmo 51 reflexiona después de que ha pasado por el pecado, que ha sido confrontado por el Señor. Dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Ábrelos tú, Señor, porque no sé hablar. Necesitamos decirle hoy al Señor: abre nuestros labios. Zacarías antes recibe una visitación de un ángel mientras está ofreciendo el sacrificio. Y como duda, sus labios son cerrados. Pero después, cuando llega el momento, llega y su boca es abierta y con ella bendice al Señor y declara que Dios es misericordioso, que Dios es precioso porque le ha concedido a él poder tener un hijo que se va a llamar Juan el Bautista, que va a abrir el camino del Señor. ¿Quién puede abrir nuestros labios para que nuestras palabras sean efectivas y eficaces? En toda la Escritura, cuando Dios quiere que alguien hable por Él, Él mismo abre su boca. La iniciativa es de parte de Dios.
Hay una iniciativa de parte de Dios para que su evangelio, el evangelio del reino de los cielos sea conocido, pero necesitamos entender que no son nuestras palabras, no es lo que nosotros queramos, sino decirle, Señor, abre nuestros labios para que podamos hablar como debe ser, con denuedo, para que nuestras palabras quebranten la roca, para que nuestras palabras no sean vacías, para que nuestras palabras sean usadas con el poder del cielo para quebrantar la roca, para traer corrección, para traer sanidad. Pablo pide que sus labios, su boca sea abierta. Y entonces aquí se nos presenta un desafío precioso para todos y cada uno de nosotros. ¿Cuál es la petición específica? Que Dios abra nuestra boca. Que Dios nos dé palabras. Que hablemos con denuedo. Que el misterio del Evangelio sea conocido. Ese es el propósito de Dios. Por eso estás aquí. Hoy tus labios van a ser abiertos, tu boca va a ser abierta y te vas a empezar a sorprender de lo que Dios va a hacer contigo. Yo me sorprendo de lo que Dios hace. ¿Y por qué lo hace conmigo? Porque también lo quiere hacer contigo. ¿Por qué lo hace conmigo? Porque mi petición, mi deseo personal es, Señor, yo quiero hablar como tú lo haces. El Señor Jesús en sus predicaciones llegaba al corazón de todas las personas y sembraba una semilla preciosa. Y yo creo que tú y yo podemos ser esos instrumentos preciosos. No está pidiendo Pablo tener una elocuencia natural para presumir. Pide que sea el Señor mismo el que abra sus labios. Pide y reconoce que el poder está en Dios, no en sus palabras. Yo puedo hablar cosas humanamente entendibles, pero una cosa es hablar eso y otra cosa es hablar lo que Dios quiere que yo hable, porque eso va a tener poder. El Evangelio es poder de Dios y el poder de Dios es decirle, Señor, abre mis labios. No sé cómo decirlo, cómo hacerlo, pero tú sí sabes. Vamos a orar y a pedirle al Señor que abra nuestros labios. Que abra tus labios, mujer, para que la corrección sea efectiva. Para que el hacer volver a aquel que se está saliendo del camino sea efectivo. Para que se puedan lograr cosas impresionantes, necesitamos, Señor, enséñanos a hablar, abre nuestros labios. Queremos ser instrumentos preciosos en tus manos. Oremos al Señor. Ahí donde usted está, dígale, Señor, abre mis labios. Padre, ora para que tú abras nuestros labios, Espíritu Santo. Padre Celestial, pon palabras eficaces, efectivas, palabras de poder. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Señor, que hoy sean abiertos nuestros labios. Oh Padre Celestial, la unción tuya, la unción fresca. Señor, la gracia tuya venga, toque las vidas en el nombre de Jesús. Todo el que me escucha, sus labios, Señor, sean abiertos. Aquel que piensa que es de labios inmundos, que lucha con groserías, lucha con palabras soeces, lucha con palabras de doble sentido. Señor, trae hoy un carbón encendido, como hiciste con Jeremías. Toca sus labios, Señor, toca mis labios, y que seamos libres, limpios de todo eso en el nombre de Jesús. Señor, todo labio,
toda boca que se ha abierto para hablar palabras de doble sentido, palabras groseras, hablar palabras de conflicto. En el nombre de Jesús haya liberación ahora mismo. Todo eso que esté viniendo, Señor, todo eso que han pronunciado nuestros labios, que no es acorde a ti, toda palabra de rencilla, toda palabra que busca generar conflicto, todo eso sea neutralizado, cortado, quitado de nosotros. Señor, limpia nuestra boca, límpianos, Señor, pon de tus palabras en nosotros, que hablemos con denuedo, Señor, que hablemos de los misterios del Evangelio con poder y que otros vean, Señor, que tú estás con nosotros. Padre, perdónanos porque muchas veces nuestros labios son inmundos. Nuestros labios, nuestra boca habla inmundicias, habla cosas que no son. Padre, pero hoy te pedimos, Señor, que nos liberes. Libéranos, Padre Celestial. Perdona porque nuestras palabras son de desánimo. Son palabras, Señor, que buscan el conflicto. Padre Celestial, hoy pedimos que nos liberes, Señor. Libéranos de palabras que no te honran. Libéranos, Señor, de palabras que no se hablan como deben ser. Padre, perdónanos porque siempre buscamos formas para hablar incorrectamente. Nos hemos dejado contaminar, Señor, en nuestras palabras. Padre, perdónanos por pensar que tal vez los gritos es la forma, pensar que tal vez el levantar la voz es la forma de mostrar tu autoridad, pero tal vez no es así. Padre, ayúdanos, límpianos, Señor, límpianos, purifícanos. Señor, libera esa lengua que ha estado amarrada, esa lengua que no habla tu palabra, que con facilidad habla del mundo, pero no de la fe. Esa lengua que con facilidad, esas palabras, esa boca, Señor, que no te honra con palabras de bendición, con palabras correctas, Señor, sino que tal vez deshonra con la mentira, deshonra, Señor, con palabras que hieren. Padre Celestial, hoy oramos para ser libres de eso. Ora al Señor, ora al Dios poderoso, ponga sus manos en sus labios y dígale: Señor, libera mi boca, ábrela, Señor. Abre nuestros labios para que publique nuestra boca tu alabanza. Señor, esas palabras que hemos dicho, que han atado nuestras vidas, hoy seamos libres. Abre, Señor, nuestra cautividad. Abre, Señor, nuestras cadenas sean rotas, sean quebrantadas y tú nos des la victoria. Espíritu Santo, oramos para ser fortalecidos, oramos para que tú nos bendigas y nos fortalezcas. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que liberes nuestra mente, nuestro corazón, nuestras vidas. Señor, libéranos, libéranos, abre nuestros labios, que al abrir nuestra boca, Señor, nosotros te honremos a ti, que al abrir nuestra boca nos sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Padre Celestial, que así sea para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abrir. Al abrir nuestra boca, hablemos como el Señor desea que hablemos, que nuestras palabras sean eficaces, que tú y yo seamos preciosos instrumentos. Vence el miedo. Oremos al Señor. Ora por mí. Yo quiero orar por usted. Si usted me escribe, voy a orar para que el Señor abra sus labios. Escríbanos, envíenos un mensaje a través de nuestra línea habilitada más 571-661-7992. Escríbanos, quiero orar por usted si desea que sus labios sean abiertos para hablar con denuedo. Y espero que usted ore por mí para que mis labios también, cuando
hay estas preciosas oportunidades, sean abiertos para hablar con denuedo. Que Dios bendiga su vida y su corazón. Gracias por acompañarnos. Hasta nuestro siguiente espacio.